¿Qué tal, estudiantes? Vamos a realizar el día de hoy el cálculo de las medidas de tendencia central, que en este caso son el promedio aritmético, la mediana y la moda para nuestra encuesta. Problema número 1 nos dice lo siguiente: ¿cuántos vasos con agua consumes al día? Nosotros en los videos anteriores hemos elaborado ya nuestra tabla de frecuencias, donde tenemos nuestra marca de clase, nuestra frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada de nuestra muestra de 50 personas que hemos trabajado. Ahora, para poder encontrar el promedio aritmético, vamos a utilizar la siguiente definición. Se calcula con la suma del producto de las marcas de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Entonces, para nuestros datos, el promedio aritmético va a ser igual: 1,5 por 4 más 4,5 por 9 más 7,5 por 26 más 10,5 por 11 y dividido entre 50, que es el total de datos. Esta operación resulta 557 sobre 50 y eso es igual a 7,14. Su interpretación de esta medida de tendencia central es el siguiente: en promedio, las personas encuestadas consumen 7,14 vasos con agua al día. Para la mediana vamos a utilizar la siguiente definición: es igual al límite inferior más el total de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada y menos 1 sobre la frecuencia absoluta por W, que es el ancho de nuestro intervalo. Debemos ubicar el intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Y cómo se realiza? Dividiendo el total de datos entre 2 y luego este valor lo ubicamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces empecemos: 50 entre 2, 25. Entonces debemos ubicar este valor en la frecuencia absoluta acumulada que lo contiene y lo podemos encontrar en el intervalo número 3. En el intervalo número 3 se va a encontrar la mediana. Entonces el límite inferior es 6. El FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a 39, 13. FI, frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, 26. W es la resta de los extremos de nuestro intervalo, 9 menos 6, 3. Entonces vamos a reemplazar nuestros datos. Mediana es igual a 6 más 50 entre 2 menos 13 sobre 26 y multiplicado por 3. Toda esta operación resulta 7,38. Entonces, ¿cuál es su interpretación? El 50% de las personas encuestadas consumen en promedio menos de 7,38 vasos con agua al día y el otro 50% consume más de 3,38 vasos con agua al día. La moda. Para poder encontrar la moda vamos a utilizar la siguiente definición: es igual al límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por W. ¿Qué es delta 1 y delta 2? Son las diferencias de las frecuencias absolutas. Veamos. Para encontrar su posición debemos ubicar la frecuencia absoluta de mayor valor. Entonces, en nuestra tabla la frecuencia absoluta de mayor valor es 26. Por lo tanto, en el intervalo número 3 también se encuentra la moda. Entonces, el límite inferior es 6 de nuestro intervalo. Delta 1 es la resta de las frecuencias absolutas, 26 con 9 queda 17, y delta 2 es la diferencia de las frecuencias absolutas, 26 y 11. Eso da 15. El W es el ancho de nuestro intervalo, 9 menos 6, 3. Por lo tanto, la moda es igual: 6 más 17 sobre 17 más 15 por 3. Y toda esta operación resulta 7,59. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la interpretación? La mayor cantidad de encuestados consume en promedio 7,59 vasos con agua al día. Ahora vamos a analizar la tabla número 2, que nos indica cuántas horas a la semana dedicas en hacer alguna actividad física. Entonces tenemos nuestra tabla de frecuencias con las marcas de clase, sus frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas para nuestra encuesta de una muestra de 50 personas. Entonces el promedio aritmético, recuerda, es la suma del producto de las marcas de clase con las frecuencias absolutas. 1,5 por 3 más 4,5 por 20 más 7,5 por 18 más 10,5 por 9 y todo eso dividido entre 50. Esta operación resulta 324 entre 50 y eso es igual a 6,48. ¿Cuál es la interpretación de esta medida de tendencia central? En promedio, las personas encuestadas dedican 6,48 horas en hacer alguna actividad física. Para la mediana vamos a utilizar de nuevo la definición y encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana.
Dividimos el total de datos, que es 50, entre 2 y eso resulta 25. Lo debemos ubicar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas que lo contiene, y eso es cuando FI es 41. Por lo tanto, se encuentra la mediana en el tercer intervalo, donde el límite inferior sería 6, FI menos 1, la frecuencia absoluta acumulada anterior a 41 es 23, la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana 18, el W, la diferencia de los extremos de nuestro intervalo 9 menos 6, 3, lo vamos a reemplazar, 6 más 50 sobre 2 menos 23 sobre 18 y multiplicado por 3. Toda esta operación resulta 6,33. ¿Cuál es la interpretación? El 50% de las personas encuestadas dedican en promedio menos de 6,33 horas en actividades físicas y el otro 50% dedica más de 6,33 horas en realizar alguna actividad física. La moda. Vamos a volver a utilizar nuestra definición. Para poder encontrar su valor debemos ubicar su posición. Recuerda, en la columna de las frecuencias absolutas debemos ubicar la que tiene mayor valor, y eso es cuando FI vale 20. La moda se encuentra en el segundo intervalo, por lo tanto el límite inferior es 3, delta 1 es la diferencia de las frecuencias absolutas 20 con 3, y eso resulta 17. Delta 2 es la diferencia de las frecuencias absolutas 20 con 18, y eso resulta 2. El W es el ancho de nuestro intervalo, 6 menos 3 es 3, reemplazando quedaría 3 más 17 sobre 17 más 2 y todo multiplicado por 3. Toda esta operación resulta 5,68. ¿Qué significa o cuál es la interpretación? La mayor cantidad de encuestados dedican en promedio 5,68 horas en realizar alguna actividad física. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.